En la penumbra silenciosa del reinado de Nabucodonosor, se alza una imagen de oro de casi 30 metros de altura. Es el símbolo del orgullo humano elevado a su cúspide. La antigua Babilonia, con sus jardines colgantes y palacios de mármol, no era solo un imperio de piedra, sino la manifestación de un espíritu que cruzaría los siglos hasta los confines del Apocalipsis. Cuando el rey ordena que todos se inclinen ante la estatua, no solo desafía a los hombres, sino que confronta al Dios de los cielos. En el capítulo 3 de Daniel, la negativa de 3 jóvenes hebreos a postrarse ante esa imagen no es solo un acto de fe, sino una profecía viva de resistencia espiritual frente a un sistema anticristo que resurgirá al final de los tiempos. Babilonia nunca fue solo una nación. Es el arquetipo de la rebelión organizada contra Dios. En el capítulo 17 del Apocalipsis aparece nuevamente, ahora como una mujer montada sobre una bestia, embriagada con la sangre de los santos. El espíritu de Babilonia transita desde la antigüedad hasta nuestros días, moldeando culturas, leyes y sistemas. Es seductora, rica, poderosa, pero también es enemiga mortal de la verdad. La misma fuerza espiritual que incitó a Nabucodonosor a exigir adoración absoluta será la que moverá al anticristo en el tiempo del fin. En el capítulo 13 del Apocalipsis está escrito: y le fue dado poder para dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara y ordenara que fueran muertos todos los que no adoraran la imagen de la bestia. La historia se repite, pero ahora en escala global. La preparación para el Armagedón comienza aquí. Antes de que los ejércitos se posicionen en el valle, la batalla se libra en el corazón humano. La adoración forzada, el culto a la imagen, la presión para conformarse, todo esto ya está en movimiento. Las naciones se alinean silenciosamente con el espíritu de la antigua Babilonia, ahora disfrazado en tecnología, ideologías y globalismo. La Torre de Babel, que una vez fue detenida por el Señor, renace ahora en redes digitales y sistemas de control que alcanzan los confines de la tierra. Pero, ¿acaso el pueblo de Dios aún permanece firme como aquellos 3 jóvenes frente al horno ardiente? ¿O será que muchos ya han doblado sus rodillas, no ante una estatua, sino ante la comodidad, el miedo o lo políticamente correcto? Esa es la pregunta que resuena, y no es retórica. El Armagedón no comienza con tanques ni ángeles empuñando espadas. Comienza cuando un alma decide a quién adorará, a quién pertenecerá su fidelidad, al sistema de este mundo o al reino eterno del Cordero. Escoged hoy a quién serviréis, dijo Josué al pueblo, y esa elección sigue vigente. El campo de batalla está siendo preparado, pero la invitación de las tinieblas ya fue hecha hace mucho tiempo. Resta saber quién la aceptará y quién resistirá hasta el final. Pero si Babilonia revive y se fortalece, ¿dónde está aquel que la destruirá con el soplo de su boca? En el próximo capítulo el cielo se abre, y con él surge el rey montado en un caballo blanco, con ojos como llamas de fuego. No viene en silencio, no viene oculto en un pesebre envuelto en pañales, no viene como siervo sufriente, sino como rey conquistador. La tierra tiembla bajo el peso de su gloria. El cielo se abre como un pergamino rasgado y por entre los velos de la eternidad surge el justo montado en un caballo blanco. El capítulo 19 del Apocalipsis nos entrega esta escena con claridad abrumadora. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que estaba sentado sobre él se llama Fiel y Verdadero, y juzga y pelea con justicia. Este no es más el Jesús de Nazaret perseguido por los fariseos, es el Cristo exaltado, el Verbo de Dios, que viene a juzgar a las naciones con cetro de hierro. La figura del jinete celestial es la respuesta directa al avance de las tinieblas. El Armagedón no será una batalla equilibrada. Aquel que viene lleva en su cabeza muchos diademas, señal de autoridad plena. Su nombre es desconocido para todos, excepto para él mismo, porque su esencia trasciende la comprensión. Su vestidura está manchada de sangre, no solo como recuerdo del Calvario, sino como presagio del juicio. No vendrá más para ser juzgado, sino para juzgar. No vendrá más para salvar al mundo, sino para redimirlo por la espada de la justicia. Y de su boca salía una espada afilada, para herir con ella a las naciones, declara el versículo 15. Esta espada no es literal, es la palabra viva, que juzga corazones, gobiernos e imperios.
Los ejércitos celestiales que los siguen son descritos como multitudes montadas en caballos blancos, vestidas de lino fino, blanco y puro. Se trata de los santos redimidos, de los fieles que perseveraron hasta el fin, de los mártires y de aquellos que no se rindieron a la marca de la bestia. Esta imagen señala una verdad esencial. La victoria del Mesías será compartida con su pueblo. La gloria del Rey se manifiesta no solo en su poder aislado, sino en su liderazgo sobre un ejército que porta la misma santidad. Esa es la respuesta al desafío de Babilonia. Si el mundo se inclina ante la imagen de la bestia, los cielos se alinean con el Rey de la verdad. El contraste no podría ser más dramático. De un lado, la tierra unificada bajo el engaño de la bestia y su falso profeta. Del otro, los cielos se rasgan para revelar a aquel cuya palabra es fuego consumidor. Aquí la tensión se intensifica. El tiempo de la misericordia se agota. Las copas de la ira han sido derramadas. Las trompetas han sonado. La paciencia divina ha dado paso a la justicia eterna. Es el momento en que el Cordero se revela como león y el mundo comprende que ignorar el cielo siempre tuvo consecuencias. Como escribió Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, tomando venganza de los que no conocieron a Dios. Aquel de quien el mundo se burló regresa ahora como juez supremo. Pero ¿es esta una escena meramente simbólica o se trata de un evento literal que se manifestará ante los ojos de la humanidad? La respuesta está en el equilibrio entre lo espiritual y lo profético. Así como la primera venida de Cristo fue literal, visible y fechada, también lo será la segunda. El cielo se abrirá, los ojos lo verán, los reyes temblarán, y todo ojo lo verá, dice el capítulo 1, versículo 7 del Apocalipsis. Esta es la confirmación de que no se trata solo de una manifestación espiritual oculta, sino de una intervención cósmica pública, incuestionable y definitiva. Ningún argumento resistirá su presencia, ninguna ideología se mantendrá en pie, ninguna rebelión escapará de su juicio. La pregunta que permanece es: ¿quién estará listo? ¿Quién cabalgará con él? ¿Quién soportará el día de su venida? Porque el Armagedón no será solo una batalla entre ángeles y demonios, sino el momento en que cada alma será confrontada con su fidelidad. Él viene para reinar. Él viene para concluir la historia. Él viene para tomar lo que le pertenece por derecho desde la fundación del mundo. El Hijo del Hombre, coronado con gloria, cruzando los cielos como trueno, es la respuesta final de Dios al caos de la tierra. Pero si el cielo está listo y el Rey ya cabalga, ¿qué están tramando los reyes de la tierra en secreto? En el próximo capítulo verás la preparación silenciosa del mayor engaño jamás concebido, la unión de las naciones contra el Rey eterno. El mundo no percibe lo que está sucediendo. Los titulares hablan de tratados, acuerdos y paz entre naciones. Pero detrás de cada conferencia diplomática, un susurro antiguo se intensifica. Los reyes se mueven, los generales forjan alianzas, los sistemas se integran en bloques de poder. Lo que parece ser solo geopolítica común es en realidad el alineamiento invisible de ejércitos para la guerra final. El capítulo 16, versículo 14 del Apocalipsis revela la verdad detrás de escena. Porque son espíritus de demonios que hacen prodigios, los cuales van a los reyes de la tierra y del mundo entero, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El Armagedón no será solo una contienda militar, sino una convocación espiritual inducida por el engaño del infierno. Los reyes de la tierra no saben que están siendo utilizados. Creen que protegen sus naciones, controlan la economía, promueven la seguridad, pero detrás de sus planes hay una fuerza manipuladora. 3 espíritus inmundos, similares a ranas, figura simbólica de engaño, influencia espiritual y corrupción moral, salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. No son visibles a los ojos humanos, pero actúan en las estructuras de poder, en los medios, en la cultura, en la religión mundial. Están reuniendo a los líderes del mundo para un propósito oculto: resistir la venida del Rey. Es la escenificación final de la rebelión humana contra el gobierno de Dios. Y todos los que no estén sellados con la marca del Altísimo serán arrastrados por esta alianza global. Pero, ¿dónde será esta reunión? La Biblia es clara, y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta localización, aunque simbólica,
apunta al valle de Megido, en el norte de Israel, escenario de innumerables batallas decisivas en la historia bíblica. Megido fue donde Josías cayó, fue donde Débora junto a Barak venció a Sísara, fue donde Dios siempre expuso la fragilidad de las fuerzas humanas ante su poder soberano. Es en ese mismo valle donde el Señor permitirá que las naciones se reúnan por última vez, convencidas de que pueden vencer al propio Creador. Lo que ignoran es que están siendo conducidas como bueyes al matadero, al escenario del juicio final. La reunión de los ejércitos no se hará con alboroto, sino con sofisticación. Sistemas de vigilancia global, unificación monetaria, legislaciones internacionales que suprimen la fe verdadera, persecución sutil a quienes no se someten al nuevo estándar moral. Todo esto es parte del cerco. El espíritu de la bestia no opera con tanques en las calles, sino con algoritmos, influencia cultural y narrativas dominantes. La guerra comenzó con ideas y éstas moldean corazones, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando consejos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice 2 de Corintios capítulo 10. Los ejércitos están siendo reunidos no solo con soldados, sino con mentes adoctrinadas. El pueblo de Dios en este escenario no está inerte. Los que tienen discernimiento saben que algo se mueve en las entrañas del sistema mundial. Sienten la creciente incomodidad de vivir en un mundo que no les pertenece. Son los que, como Daniel, disciernen los tiempos y entienden que el fin no estará marcado solo por guerras visibles, sino por un cerco espiritual silencioso y progresivo. Son los que vigilan y oran, son los que no se venden ni se inclinan, son los que mantienen sus vestiduras blancas y sus lámparas encendidas. No están reunidos en palacios ni conferencias, sino en comunión con el Espíritu, clamando, Maranata, ven Señor Jesús. Y cuando los ejércitos de la tierra estén posicionados, cuando los reyes y generales crean que tienen el control, entonces el cielo responderá, pero no como esperan, porque aquel que viene con poder, con gloria, con juicio. Y la multitud que lo acompaña no lleva escudos de bronce, sino que viste lino fino. Los que se oponen a él percibirán demasiado tarde que sus armas humanas son inútiles contra el Señor de los ejércitos, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y el Rey de reyes, y vencerán los que están con él, llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Pero mientras los hombres se arman para resistir al cielo, un secreto oculto comienza a revelarse, una arma invisible que desafía toda lógica humana. En el próximo capítulo, descubre la verdadera fuerza del reino, la espada que no se forja en hierro, sino en el espíritu. Ellos se arman con misiles, se rodean de blindados y tratados, confían en sistemas, alianzas, tecnologías y códigos de guerra, pero ignoran que la mayor amenaza contra el imperio de las tinieblas no está en los arsenales terrenos, sino en el espíritu de los fieles. Porque el arma más temida por el infierno no está hecha de acero, ni es disparada por máquinas. Nace en silencio, en lo secreto, en el altar de corazones rendidos. Efesios capítulo 6, versículo 12 declara, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Esa es la guerra real. Y sus armas son invisibles a los ojos, pero letales al reino de las tinieblas. La oración ferviente de un justo no puede ser titular en los noticieros, pero estremece estructuras que los satélites no detectan. El ayuno sincero de un intercesor no impresiona a los generales de la tierra, pero paraliza movimientos demoníacos. La adoración en medio de la tribulación no es notada por los analistas políticos, pero confunden los planes del dragón. Es en este campo donde la verdadera batalla se decide. La espada que sale de la boca de Cristo en Apocalipsis capítulo 19 no es solo simbólica, es la propia palabra de Dios en acción, viva y eficaz. Hebreos capítulo 4 versículo 12 refuerza, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Quien esté armado con esa espada no será vencido. Los elegidos no usan armaduras visibles, pero están revestidos de justicia, fe y salvación. Llevan el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno, y no se doblan, porque tienen los ojos fijos no en lo que se ve, sino en lo invisible. Saben que la victoria ya fue decretada en la cruz, pero también comprenden que resistir hasta el fin es parte del proceso. No hay neutralidad en el Armagedón. O se está del lado de la luz, o se marcha en las filas de las tinieblas. Los fieles serán conocidos no por lemas ni símbolos externos, sino por su capacidad de soportar, resistir, amar y declarar la verdad, incluso cuando sea prohibida. Y el enemigo lo sabe,
Por eso su principal estrategia no será militar, sino espiritual. Buscará silenciar profetas, corromper doctrinas, dividir al pueblo de Dios, promover herejías, debilitar la fe. El espíritu del engaño será liberado con fuerza total, no solo para alejar a las personas de la Biblia, sino para distorsionar la propia imagen de Dios. Muchos, incluso dentro de las estructuras religiosas, estarán desarmados espiritualmente. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Dirán, Señor, Señor, pero sus corazones estarán lejos, y en aquel día escucharán la sentencia más dura de todas. Nunca os conocí. La arma invisible exige vida en el altar. No se hereda por tradición, no se conquista con méritos humanos, no se compra, no se finge, no se imita. Solo se concede a aquellos que se rinden de verdad, que mueren a sí mismos, que viven para la gloria de Dios, que se niegan a negar el nombre, incluso ante la amenaza de la muerte. Esos son los guerreros invisibles de la luz. No aparecen en los púlpitos más populares, pero sus nombres están registrados en los cielos. Y cuando el conflicto final estalle, no huirán. Serán como Esteban ante la muerte, viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esa es la arma que el infierno teme. Un pueblo que conoce a su Dios, que discierne los tiempos, que no se vende, no se calla, no se dobla. Un pueblo que lucha en oración, que camina en santidad, que proclama con autoridad. Un pueblo que no solo espera la vuelta del rey, sino que se prepara como novia adornada para él. Un pueblo que ya venció, no por la fuerza, sino por la fe. Pero si hay un pueblo invisible siendo levantado, también hay un plan oculto siendo tramado para silenciarlos antes del día de la gloria. En el próximo capítulo, el valle se revela, y el escenario de la última batalla se prepara ante los ojos del mundo. El valle está listo. La geografía del juicio no es mera figura retórica, es literal, histórica y cargada de significados proféticos. El valle de Megido, conocido como Armagedón, ya ha presenciado batallas que definieron imperios, reyes y naciones. Pero lo que está por venir trasciende todo lo que se ha visto en la tierra. Joel capítulo 3 versículo 14 declara: multitudes en el valle de la decisión, porque el día del Señor está cerca, en el valle de la decisión. Este no es un lugar cualquiera, es el lugar donde el libre albedrío humano colisionará con la soberanía divina, donde la decisión de los hombres enfrentará la sentencia del cielo, donde el tiempo terminará y la eternidad comenzará. La historia bíblica demuestra que el valle siempre ha sido escenario de definiciones. En Megido, el rey Josías cayó intentando detener la marcha del faraón Necao. Fue un lugar donde el celo humano superó el discernimiento divino. En otras ocasiones, el valle ha sido escenario de victorias que solo ocurrieron por la intervención directa de Dios, como la victoria de Débora y Barak sobre los cananeos. Pero el Armagedón que se aproxima no será solo un conflicto entre ejércitos, será el enfrentamiento entre la verdad y el engaño en su forma final. Será el momento en que la tierra deberá elegir de qué lado estará, y esa elección será definitiva. No se trata solo de Israel. No se trata solo de las naciones, se trata de un decreto espiritual que afectará todo el planeta. Los cielos se preparan para intervenir directamente en la historia humana. Y cuando el Señor descienda con sus ejércitos, no habrá refugio para los impíos, ni excusa para los neutrales, porque el valle de la decisión es también el valle de la revelación. En él, todas las máscaras caerán, los poderosos serán humillados, los que se burlaron de la fe serán confrontados con la gloria del Dios que despreciaron. Los que vivieron como si Él no existiera verán su rostro y temblarán. Pero ¿por qué Dios eligió un valle? ¿Por qué no una montaña como el Sinaí o el Carmelo? Porque el valle es el lugar del encuentro, el lugar donde corren las aguas, pero también donde puede derramarse la sangre. Es el lugar donde los caminos se cruzan. Y en la Biblia el valle siempre ha sido el escenario de decisiones críticas. En Josué capítulo 7, Acán es apedreado en el valle de Acor. En Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos se convierte en el escenario de la resurrección profética. En el valle Dios prueba, confronta, restaura y ejecuta juicio. El Armagedón, por tanto, no es solo geográfico, es espiritual. Cada ser humano está siendo conducido a su propio valle de decisión. Y pronto, esa decisión será irreversible. Mientras el mundo se distrae con entretenimientos, divisiones políticas y crisis económicas, los ejércitos ya están siendo posicionados.
El dragón, la bestia y el falso profeta conducen a los reyes de la tierra como piezas en un tablero invisible. ¿Y el pueblo de Dios, aquellos que disciernen los tiempos? Esos no retroceden, no se esconden, no se callan, permanecen como centinelas en la muralla, como trompetas que no se silencian. No niegan el nombre, no se contaminan con el vino de la prostituta, no se intimidan ante las amenazas. Conocen la palabra, reconocen las señales y viven como extranjeros en tierra hostil. Saben que este mundo es solo el campo de prueba antes de la coronación. Y es en ese valle donde la humanidad será confrontada con la verdad suprema. No hay neutralidad en el reino espiritual. Quien no recoge, desparrama. Quien no confiesa, niega. Quien no se posiciona, ya eligió. El Valle de la Decisión es el último llamado de Dios a la tierra. Es el punto de convergencia entre la misericordia y el juicio. Y cuando el cielo se manifieste, no habrá más tiempo para el arrepentimiento. Porque aquel que viene, viene como juez, y en sus manos están el libro de la vida y la espada de la justicia. Pero cuando el trueno del juicio resuene, ¿qué quedará de los imperios humanos? ¿Qué voz se escuchará por encima del caos? En el próximo capítulo, el juicio comienza, y el día de la ira del Cordero descenderá como fuego sobre el campo de la rebelión. La tierra tiembla. El cielo ya no soporta más el peso de la iniquidad humana. Los pecados acumulados como humo ante el trono de Dios ahora claman por justicia. El tiempo de la paciencia divina ha terminado. La misericordia, que durante siglos extendió la mano al hombre, se retira en silencio. Y en su lugar se alza el cetro del juicio. El libro del Apocalipsis capítulo 14 versículo 10 proclama: también éste beberá del vino de la ira de Dios, que se ha vertido puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Ese es el día que los profetas anunciaron, el día del que los hombres se burlaron, el día de la ira. Ese día no es como los demás. No comienza con sol ni termina con noche. Comienza con señales en el cielo y termina con sangre en la tierra. El capítulo 16 del Apocalipsis describe las copas de la ira siendo vertidas, la primera sobre los hombres marcados por la bestia, la segunda sobre el mar, convirtiéndolo en sangre, la tercera sobre los ríos y fuentes de agua, la cuarta sobre el sol, que abrazará a los hombres con fuego. Y aún así dice la Escritura, no se arrepentirán, porque el corazón endurecido no responde al juicio con humildad, sino con blasfemia. Y los hombres fueron abrasados con grandes calores, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Pero la última copa, la séptima, es el sello final. Cuando se derrama se oye una voz desde el trono que dice, está hecho. No es el eco del Calvario donde Cristo exclamó consumado es al vencer el pecado. Aquí es el eco del trono declarando que el juicio ha concluido. No hay más tiempo, no hay más llamado, no hay más esperanza para los que rechazaron la verdad. Relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto sacuden la tierra. Las ciudades de las naciones caen, las islas desaparecen, los montes ya no se encuentran, el cielo y la tierra son sacudidos como nunca antes. Y entonces Él aparece, no en silencio, no como sombra, sino en gloria, con sus ojos como llama de fuego, con la palabra como espada, con vestiduras salpicadas de sangre. Isaías, capítulo 63, anticipó esta visión al preguntar, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras teñidas de rojo? Y la respuesta es solemne, soy yo, que hablo en justicia, poderoso para salvar. Pero no hay más salvación para los que resisten, solo hay justicia. La bestia, el falso profeta, los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos, son vencidos con la palabra de su boca. No hay batalla prolongada, no hay resistencia eficaz, porque la presencia del Cordero en juicio es insoportable para la carne y el pecado.
Y entonces se cumple lo profetizado. El anticristo es apresado. El falso profeta es arrojado al lago de fuego. Sus seguidores caen como hojas al viento. El campo de batalla se transforma en escenario de juicio, y los ángeles de Dios recogen a los muertos, mientras el cielo se prepara para el trono final. Pero algo aún debe suceder, porque el dragón, Satanás mismo, aún no ha sido juzgado. Su tiempo se acerca. La cadena eterna será su prisión. El trono blanco será su tribunal, y los libros serán abiertos. Pero ¿por qué tanta severidad? ¿Por qué la ira de Dios es tan implacable? Porque Él es santo, porque Él es justo, porque la sangre de los mártires clama, porque las lágrimas de los perseguidos han sido recogidas, porque el pecado no puede quedar impune, porque el amor que perdona es el mismo amor que juzga, y porque Cristo no es solo Salvador, es Señor, Señor sobre vivos y muertos, Señor sobre la historia y la eternidad, Señor sobre ángeles y hombres, Señor sobre el juicio y la gloria. Pero tras la destrucción vendrá la reconstrucción, y un nuevo trono surgirá, un trono blanco, un juicio final, y la eternidad será definida. En el próximo capítulo, todos los muertos serán convocados, y los libros serán abiertos ante aquel que está sentado para siempre. El silencio que sigue a la tormenta es pesado y solemne. Aquel que está sentado en el trono es el juez supremo, justo e imparcial. El libro de la vida está abierto, y todos los que fueron juzgados son traídos ante él. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 describe: «Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y se abrieron los libros. Y otro libro fue abierto, que es el de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Cada pensamiento, palabra y acción será revelado. Nada quedará oculto, y el destino eterno será declarado». Aquel cuyo nombre no se encontró escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, la segunda muerte. Esta es la separación definitiva, la eternidad en la ausencia de la gloria de Dios. Mientras tanto, los redimidos, aquellos que permanecieron fieles, entran en la plenitud de la promesa. Un nuevo cielo y una nueva tierra surgen, como revela Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. «Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. El dolor, la muerte, la tristeza y el luto son borrados para siempre, y Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, desciende del cielo adornada como novia para su esposo. Es el símbolo de la comunión perfecta entre Dios y su pueblo. No hay más separación, ni pecado, ni sufrimiento. El Cordero está en el centro de la ciudad, y sus puertas están abiertas para todos los que lo aman. La luz divina hace innecesario cualquier sol o luna, pues la gloria de Dios ilumina para siempre. La eternidad comienza no como un tiempo vago, sino como un estado de perfección, armonía y adoración perpetua. Este es el destino final de la creación, el desenlace profético de la historia humana. El conflicto entre el bien y el mal ha sido resuelto. La justicia ha vencido. El amor ha vencido. Pero este capítulo no es solo una descripción futura, es un llamado al presente, porque la invitación para ser parte de esta nueva creación aún está abierta. En cada instante la elección entre la luz y las tinieblas se renueva, y el llamado del Apocalipsis es claro: «He aquí, vengo pronto, guarda lo que tienes para que nadie tome tu corona». Así, el ciclo de la redención se completa. Del caos surge el orden, de la muerte nace la vida,
del juicio brota la gracia, y la batalla de Armagedón, que parecía ser el fin, es en realidad el comienzo de la eternidad gloriosa. Que cada alma escuche el llamado, que cada corazón se vuelva hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el tiempo es corto y la decisión es ahora. ¿Dónde estarás cuando los cielos se abran? La respuesta resonará para siempre. El Eterno aguarda, el Rey prepara a su novia, y la historia continúa más allá del tiempo, más allá del espacio, en la plenitud de la gloria.